Comprendes, Méndez. Hola a todos nuestros queridos escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio de Comprendes Méndez con Explain Me. Acuérdense que Explain Me es un proyecto que surge con la idea de hacer divulgación científica desde una visión distinta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos interesa generar un acercamiento entre la comunidad no científica y la ciencia con conceptos, artículos, investigaciones, pero lo más importante, a que entiendas cómo se produce de fondo el conocimiento y el razonamiento científico. Entonces, pues para la oreja, límpiatela bien, sácate toda esa cerilla que tienes adentro y prepárate para entrar a este Comprendes Méndez. Hola a todos, y pues para los que son nuevos y para los que no son tan nuevos aquí, nada más estoy aquí para recordarles que en Comprendes Méndez todos los artículos que discutimos son artículos de investigación científica. Esto quiere decir que estos artículos pasaron por un grupo de editorial y un grupo de expertos antes de ser publicados. Y el objetivo de esto es revisar, criticar y analizar que el artículo sea de calidad y tenga veracidad. Es decir, y este proceso actualmente sirve para validar todo el trabajo académico que se hace en la ciencia. Yo soy Mariana, aquí trabándome un poquito, y le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Roberto García. Actualmente él es investigador postdoctoral en la Universidad de Valencia. Tiene un doctorado en biología, lo hizo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, y bueno, es biólogo. Además, que eso es algo que nos va a contar después de que nos platique de su artículo, es fotógrafo de la naturaleza. Entonces, bienvenido Roberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estamos muy contentos. Hola, muchas gracias a vosotras por tener en cuenta mi línea de trabajo y a mí en particular. Y también bienvenida a Paloma, que ya le di la bienvenida a Roberto. Sí, ya me estabas bateando, pero pues no se van a librar de mí. Aquí voy a estar dándole lata a Roberto porque, bueno, como saben, en Comprendes Méndez, nuestros invitados tienen la tarea de explicarnos un artículo, ¿no? Y lo vamos a ir pues desarrollando juntos. Ahí Roberto lo va a ir desmembrando y nos va a explicar todo para que lo entendamos y entendamos esta investigación. La tarea que tiene hoy Roberto es explicarnos este artículo que lleva el título de Ecology of Sexual Conflict, Temperature Variation in the Social Environment Can Drastically Modulate Male Harm to Females. Y pues mi inglés no es tan bueno. Si ustedes no hablan inglés, no se preocupen, ahorita Roberto no los traduce, pero este artículo fue publicado en Functional Ecology en el 2019. Entonces, ¿por qué no empezamos por traducirlo, mi querido Roberto, para que entendamos todos el título, para empezar? Bueno, pues básicamente, más que el traducirlo, directamente es entender un poco la ecología del conflicto sexual. Si queréis, ahora hablamos de ello. Y en particular, utilizamos Drosophila melanogaster, la mosca del vinagre, que también, si queréis, podemos hablar luego un poco de ello, para ver cómo el daño de los machos a las hembras varía dependiendo de la temperatura que hay cuando los machos y las hembras van a reproducirse. Pero bueno, ahora si queréis nos metemos más en profundidad con ello. Claro. Sí, yo creo que podemos empezar porque acá, para entender el conflicto sexual, tú nos dices que primero hay que entender lo que es la selección sexual. Eso es, sí, porque en realidad el conflicto sexual, digamos que viene derivado de la selección sexual, que yo supongo que muchos de los oyentes les sonará un poco a Darwin, ¿no? Ya Darwin en su día había cosas que no le cuadraban cuando él planteó la selección natural, había cosas que no le cuadraban, ¿no? De hecho hay una cita por ahí que decía que cuando veía la cola del pavo real le provocaban como ardores. Decía, no puedo entender que esto esté en la naturaleza, no me cabe en la cabeza, porque claro, una cola tan vistosa puede llamar a los depredadores y puede ser un hándicap para sobrevivir, ¿no? Entonces a él no le cuadraba. Bueno, pues esto, el que este tipo de ornamentos o este tipo de características estén en la naturaleza, en gran parte se lo debemos a la selección sexual, que básicamente es un proceso que lo que hace es favorecer la evolución de aquellos rasgos o estrategias que facilitan el que unos individuos tengan más éxito reproductivo que otros, ¿no? Es decir, el pavo real que tenga más bonita la cola se va a reproducir más que el que la tenga menos bonita. Entonces eso va a hacer que la evolución haga cada vez más bonita esa cola y selecciona los machos
digamos, que tengan una mejor ornamentación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la evolución, bueno, ya sabéis que va por caminos casi insospechados y hay veces que es tan severa que hace que los machos, bueno, al final quieran competir tanto que lo paguen las hembras, ¿no? Esto hablaremos después porque hablaremos un poco más de ello si queréis, porque se trata del daño de los machos a las hembras, pero básicamente el conflicto sexual lo que explica es que los intereses de los machos y las hembras no siempre van a tener que ser los mismos, ¿vale? A ver, nosotros venimos como desde una concepción casi religiosa, ¿no? De que los machos y las hembras tienen un interés mutuo siempre en una dirección, y en realidad en estos últimos años, a partir de datos moleculares y cada vez más con el desarrollo de diferentes implementaciones tecnológicas, ¿no? Estamos empezando a ver que realmente lo que en la mayoría de las especies, por no decir prácticamente en todas, lo que le beneficia al macho no siempre tiene que beneficiarle a la hembra y viceversa. Y esto pasa desde aves, insectos, etc. Yo si me enrollé mucho me lo digo, si me enrollo mucho me lo decís, perdón. Bueno, yo cuando se lo explico esto a los estudiantes le pongo el ejemplo de, por ejemplo, una pareja de una especie cualquiera, los machos, el macho de esa pareja, en una noche loca, ¿cuántas veces va a poder copular? Y la hembra, ¿cuántas veces va a poder copular y obviamente fecundar, ¿no? El macho en una misma noche, bueno, pues va a poder fecundar a lo mejor a varias hembras. Y la hembra tiene que elegir muy bien qué macho va a ser, porque solamente va a poder ser fecundada una sola vez. Entonces, por el propio coste de los gametos, estamos hablando de que lo que le interesa al macho, puede ser la cantidad, a las hembras no le interesa tanto porque es la calidad. Entonces, esto se expresa en un montón en un montón de adaptaciones que lo que hacen al final es que lo que interese a los machos no es lo mismo que lo que interesa a las hembras. Y si queréis, podemos hablar de un poco, porque dentro del conflicto sexual, bueno, ya se mete en el tema del daño a las hembras, ¿no? Pero bueno, no sé si me he explicado bien, ¿tenéis alguna duda? Sí, yo tengo una duda, Roberto. A ver. ¿Qué es, qué es lo que afecta el conflicto sexual? O sea, ¿qué factores hacen que pues haya variación, eso, ¿no? Sí, que exista eso. Claro, pues precisamente en estos últimos años, cuando se ha visto que este fenómeno está tan extendido en la naturaleza, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene entender este fenómeno, y nos hemos dado cuenta también de que realmente no conocemos demasiado esos factores que afectan al conflicto sexual, ¿no? Volviendo un poco a lo que os decía antes, el conflicto sexual, digamos que puede verse traducido, o normalmente o muchas veces se ve traducido en un fenómeno que se llama el daño de los machos a las hembras, ¿vale? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ocurre de la siguiente manera, y es que cuando los machos, la selección sexual, esta competencia por reproducirse, es tan bestia que muchas veces los machos, la competencia es tan feroz que acaban dañando a las hembras o desarrollan adaptaciones para dañar a las hembras. Esto es tan trágico como súper interesante, porque hay un montón de adaptaciones en el reino animal que son alucinantes. Tenemos, por ejemplo, en moscas, machos que lo que hacen es meter en el eyaculado unas proteínas tóxicas que hacen que, por ejemplo, las hembras, al recibirlas, tengan menos ganas de copular con otros machos y pongan más huevos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Ostras, el macho desde luego saca beneficio de meterle esas proteínas tóxicas, pero la hembra va a tener un menor éxito porque va a copular con menos machos y además va a poner mucho más huevos, digamos que se va a desgastar más. Hay un montón de adaptaciones más, tenemos escarabajos que tienen espinas digamos en el pene que tienen, que se llama edeago, ¿vale? Hay un montón de adaptaciones, desde el acoso, esto se produce, lo vais a ver en documentales, desde grandes mamíferos marinos hasta insectos que dos machos incluso a lo mejor
en las discotecas también, ¿no? Que los machos pesados están ahí detrás, y de tanto pesados que son, al final afecta a las hembras, ¿no? Pues esto es lo que se llama el daño de los machos a las hembras. Y es súper importante en realidad porque puede derivar en algo que se conoce como la tragedia de los comunes. Y la tragedia de los comunes describe un evento en el que, por querer tú copular más o querer tener más éxito, estás perjudicando a las más importantes de la población, que son las hembras. Si perjudicas a las más importantes de la población, que son las hembras, lo que al final estás perjudicando es a tu propia población, en la que tú vives. Y esto se llama tragedia de los comunes. Claro, bueno, esto es súper interesante y súper complejo porque además se da el caso de que las hembras, claro, los machos que son más pesados son los que más éxito van a tener porque son más insistentes, más fuertes, van a tener más éxito. Pero es que además a las hembras van a elegir a los machos más pesados, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque los hijos de esos machos van a ser unos pesados también. Entonces, a las hembras les garantiza que en las siguientes generaciones sus hijos van a ser competitivamente más eficientes que los hijos de otros. Entonces, nada, todo esto al final es un proceso muy complejo y muy importante para entender, pues, por ejemplo, un montón de adaptaciones que vemos en la naturaleza, ¿no? Y claro, es lo que decías, ¿vale? Y si esto es tan importante, ¿de qué depende para que funcione? Nos hemos dado cuenta en los últimos años, pues, que sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber. Y uno de los factores que parecen como muy evidentes y que en realidad dices, joder, es sorprendente, ¿no? Que no se haya abordado hasta ahora, uno de los factores que parecen muy evidentes es el tema del clima, ¿no? Y además tiene un cáliz muy importante porque estamos en un contexto de cambio global, aumento de las temperaturas y demás. ¿Vale? ¿Cómo esto afecta al conflicto sexual? ¿Cómo esto afecta al daño de los machos a las hembras? Bueno, pues eso es lo que nos propusimos. Yo quiero hacer como una pequeña pausa porque ya aquí vamos a empezar ya con la pregunta clave de la investigación, pero yo me quiero detener un poquito más en el conflicto sexual, sobre todo para los escuchas que igual les quedan dudas cómo se ven, cómo afecta, porque está, como tú dices, lleno como de contradicciones, ¿no? O sea, por un lado siempre nos dijeron que lo que la especie busca es poder sobrevivir y de pronto está esta contradicción en la que el macho está afectando pues qué tanto y qué tan bien puede sobrevivir la hembra, ¿no? Y de pronto vienen estas contradicciones que nos dicen que creen los dos sexos de la misma especie puede ser que no tengan los mismos intereses reproductivamente. Entonces, bueno, ahorita nos pusiste algunos ejemplos en insectos, pero ¿qué tan común es ver el conflicto sexual en la naturaleza? Pues casi en todas las especies hay. Sí, realmente lo que pasa que en unas especies es mucho más llamativo que en otras, pero realmente si te pones a pensar en casi ninguna especie el interés o prácticamente en ninguna, ya sabéis que esto en ciencia, el hablar en términos absolutos siempre es como que da un poco de miedo, ¿no? Pero prácticamente en ninguna especie lo que le interesa al macho le interesa a la hembra, ¿vale? Podemos ir al campo y ver en la reproducción de las ranas cómo llega una rana a la charca y hay 10 machos que están cantando a su alrededor, echándose encima, pitipín, siendo básicamente unos petardos y unos pesados, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues ejemplos como el que os he puesto antes, incluso yéndonos a los casos, porque siempre que hablo de esto, lo que la gente me dice es, ¿y los pájaros? ¿Qué pasa con los pájaros? Sí, es un ejemplo súper... Claro, los pájaros están siempre toda la vida juntos, ¿no? Bueno, con técnicas moleculares se ha visto que existe una promiscuidad en las hembras, en los machos también, y que no está tan claro eso de que tengan un interés común. Al final, obviamente, reman. Va a haber unas especies en las que se rema más a favor o menos a favor, pero al final todo el mundo, o casi todos, casi todas las especies miran por su propio interés. Por ejemplo, se ha visto en pájaros... bueno, pues que las hembras en ciertas especies, cuando los machos se van a por recursos, alimentos o lo que sea, aprovechan y copulan con el
macho de Con turno. el vecino. Con el vecino, exactamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues va un poco por ahí la cosa, ¿no? Es quitarnos esa visión casi romántica que tenemos de que en la